Hola, mi nombre es Karen Pirinauro Sabel Quirós. Yo voy a hablarles acerca de las generalidades de la epidemiología de las enfermedades transmisibles. Para ello es importante conocer que las enfermedades transmisibles son todas aquellas patologías ocasionadas por la transmisión de un agente infeccioso o de sus productos tóxicos desde un individuo o animal infectado a un huésped susceptible. Por su parte, la epidemiología de las enfermedades transmisibles es aquella que se encarga del estudio de las diferentes etapas del proceso de infección para desarrollar y valorar medidas de control adecuadas. Esto lo realiza identificando los posibles eslabones en cada enfermedad que se puede interrumpir en la cadena de transmisión y de esta manera prevenir tanto el desarrollo como la propagación de estas enfermedades. El control de las enfermedades transmisibles se puede lograr mediante el cambio de algunos de los componentes de la cadena de transmisión. La cadena de transmisión está compuesta por el agente infeccioso, que es aquel factor interno o externo que interviene para provocar la enfermedad, pero que por sí sola no puede producirla. También tenemos al huésped, que es la persona o animal que proporciona un lugar adecuado para que el agente infeccioso pueda crecer y multiplicarse en condiciones naturales. Tenemos también al ambiente, que son aquellas condiciones físicas, químicas, biológicas o socioculturales que facilitan o impiden que los agentes sean capaces de llegar al huésped. Es importante tener en cuenta que no todos los procesos infecciosos desarrollan una enfermedad clínica y que la evolución de la misma depende de los siguientes elementos: la patogenicidad del agente, que es la capacidad del agente infeccioso para producir enfermedad en una persona susceptible; la virulencia, que es la capacidad del agente infeccioso de producir daño severo en una persona afectada; la infectividad, que es la capacidad de un agente patógeno para invadir a un individuo y provocar en él una infección. La dosis infectiva es la cantidad necesaria para provocar infección en los individuos susceptibles. Entre los factores relacionados con el huésped que tienen un gran impacto para la evolución del proceso infeccioso tenemos la susceptibilidad, la resistencia, la inmunidad y la vacunación. Existen dos mecanismos por los cuales se produce la propagación de un agente infeccioso, y estos son la transmisión directa, en la cual se transfiere el agente infeccioso desde la fuente hacia el huésped por contacto directo. Y está la transmisión indirecta, en la cual se produce la infección desde la fuente a un reservorio y de este al huésped. Cabe mencionar que el patógeno puede llegar al huésped ya sea por vía respiratoria, al hablar, al toser, al estornudar, al expectorar, por vía digestiva, por vía urinaria, por lesiones abiertas y mucosas o mediante la eliminación mecánica. En cuanto a la fiebre de origen desconocido, es aquella fiebre con una temperatura mayor a 38.3 grados centígrados en varias mediciones, con una duración de más de 3 semanas y sin diagnóstico tras 3 días de estudio en el hospital, o al menos 3 visitas extrahospitalarias sin compromiso inmunitario aparente. Habiendo realizado una adecuada anamnesis con un examen físico minucioso y con pruebas complementarias tanto de imagen como de laboratorio. Los tipos de fiebre de origen desconocido. Entre estas tenemos la fiebre de origen desconocido clásica, de la que ya hemos hablado, la fiebre de origen desconocido neutropénica, que es aquella que se caracteriza por una disminución de los polimorfonucleares de entre menos 500 o menos 1000 polimorfonucleares, con una temperatura de 38.3 grados centígrados con 3 días de cultivos negativos. También tenemos a la fiebre de origen desconocido nosocomial, que es aquella que el paciente hospitalizado ingresa sin fiebre, pero que luego presenta una fiebre con una temperatura de 38.3 grados centígrados con 3 días de cultivos negativos. Entre las causas más frecuentes que pueden ocasionar fiebre de origen desconocido clásica tenemos por infección, inflamación, neoplasia, misceláneos. Por infección podemos nombrar tuberculosis, enfermedad de Lyme, fiebre por arañazo de gato, mononucleosis, endocarditis, entre otras.
Por inflamación tenemos lupus, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras. Por neoplasia podemos nombrar linfomas, leucemia, carcinoma pancreático y otros tipos de cáncer y sarcomas. En los misceláneos tenemos las fiebres que son provocadas por el consumo o el abuso de drogas, por hipertiroidismo, por hepatitis o por otros factores que no se ajustan a otras categorías. Gracias.